¿Desde qué espacio quieres exponer, Michelle? ¿Desde qué? ¿Desde qué lugar vas a hacer? O sea, de ahí, allá. Tengo que estar allí porque tengo que mover las Ya. diapositivas. Ok, ok. No, por aquí no voy a estar. Ya. Yo, más que nada ahí. A ver, colócate en la. Como si estuvieses ya por. Ya.
Sí, ya. Entonces comenzamos. 1, 2, 3. Bien, bienvenidos a esta ponencia, cómo estructurar un proyecto científico con el Research Model Builder Canvas. Quizás muchos no lo han escuchado, pero no se van a dar cuenta que tus investigaciones son importantes y sobre todo van a poder identificar si es que tienes el potencial emprendedor. Bien, me presento, yo soy la doctora Michelle Chirinos, yo soy doctora en Ciencias Biológicas, tengo 6 posgrados, obtenidos tanto en Perú como en Argentina y España. He sido calificada como investigadora con CITEC, con el primero régimen en el 2016, y actualmente soy investigadora de red de CITEC. Mis áreas actuales de investigación incluyen lo que es genética molecular, bioinformática, desarrollo de metodologías de enseñanza en la bioinformática y también el área CTS, que es de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde estudio lo que es la comunicación pública y de ciencia. Soy CEO y fundadora del Instituto de Genética Bárbara McClinton. Nosotros es una empresa que se dedica a lo que es diagnóstico molecular y también educación científica. Y también soy cofundadora de BioHack Venture, le voy a hablar también al final. Es una incubadora y aceleradora de startups basadas en biotecnología. Soy profesora certificada de emprendimiento e innovación por la Universidad de Salamanca, en España, y capacitada en Chile en lo que es inversión ángel. También soy mentora de Incubagraria y evaluadora de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para fondos concursables. Por ejemplo, soy evaluadora externa de ProInnovate y soy docente de bioquímica de la Universidad Científica del Sur. Bien, vamos a empezar con una historia para que ustedes puedan conocer a Alexander. A ver, Alexander es investigador, le apasiona la ciencia, como creo que a varios de nosotros, y a veces no le salen los experimentos. Creo que nos sentimos identificados, ¿verdad? Quiere impactar en la sociedad, porque sabe que hacer ciencia, ser científico, ser tecnólogo médico, ser biólogo, ser médico, es porque nosotros vamos a servir a la sociedad. Y el último experimento que realizó se contaminó. Dime. ¿Te identificas con este caso? ¿Te identificas con la historia de Alexander? Un científico que, bueno, como a todos en el mundo, nos ha fallado algún tipo de experimento. Él, por ejemplo, llegó a contaminar su experimento. Ahora, ¿te imaginas sacar algo bueno de una mala experiencia? Es lo que todos deberíamos hacer. Pero mayormente, ¿qué hacemos? Se me contamina el experimento, lo boto, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Pero fíjense que el experimento de Alexander era que él trabajaba con bacterias. Tenía una placa de Petri, hacía crecer las bacterias ahí. Ya se están imaginando quién es, ¿verdad? Hacía crecer las bacterias porque trabajaba, investigaba con bacterias y de pronto se le contaminó con un hongo, Penicillium notatum. ¿Qué es lo que observó? Que alrededor de esa contaminación, alrededor del hongo, había un halo. ¿Qué quiere decir? Que no crecían las bacterias alrededor del hongo. ¿Por qué? Se preguntó. Otro que hubiera hecho, me salió mal, lo boto. Vuelvo a repetir. Pero él pensó, ese hongo estará produciendo algún tipo de antibiótico para evitar que la bacteria crezca. Y bueno, la historia ya es conocida. Estoy hablando de Alexander Fleming. Él descubrió lo que es la penicilina y se estima que ha salvado entre 80 a 200 millones de vidas. Eso es lo que se espera de la investigación, un impacto en la vida real. Y no solamente eso, imagínense que llegó a ganar el premio Nobel de Medicina y Fisiología con un error que cualquiera de nosotros lo puede haber cometido, solamente que en lugar de votar el experimento se preguntó, ¿por qué puede estar pasando esto? Inclusive, les voy a leer una de las frases que él dijo: los fracasos son también útiles, porque bien analizados pueden conducir
conducir al éxito. Él lo tuvo que analizar. Por eso yo les pregunto, ¿la investigación que ustedes están realizando, realmente la están analizando? ¿Realmente están viendo el potencial emprendedor que pueda tener? Porque investigar no es solo para publicar, y muchos nos quedamos con eso, ¿no? Hay que publicar nuestro artículo científico, nuestro paper, ay, me dan mi remuneración por ser docente, ¿no? Ay, mi prestigio, ahora sí me puedo llamar científico, pero no es solo para publicar. Uno investiga para poder transformar el mundo, para poder buscar o hacer una mejor sociedad. Recuerden lo que les dije al inicio. Nosotros como científicos no estamos a la espera de premios, o no deberíamos. Nosotros estamos para servir a la sociedad, y no al revés. Sin embargo, cuando nosotros vemos los artículos científicos, y este es uno de los artículos científicos, están escritos de una forma que es difícil de poder entender, sobre todo si no eres un científico del área. Ojo, si a mí me ponen un paper de biofísica, o bueno, puede ser pero un paper de física cuántica, uy, no lo voy a poder entender, me voy a demorar demasiado en poder entenderlo. Fíjense, este artículo, este es uno de mis artículos, se los voy a leer en español. Y aún así, si los leen en español, se van a dar cuenta que es difícil de entender. Sobre todo si no estás en el ámbito de la bioinformática. Dice, EnFine, una herramienta para el análisis de código de barras de ADN en angiospermas y su relación con los microsatélites usando un algoritmo de ventana deslizante. ¿Se dan cuenta? Muchos tecnicismos. Ahora yo les digo, esto llega a otros científicos, pero ¿y a la sociedad? Porque yo les mencioné que lo que nosotros los científicos deberíamos buscar es ese impacto en la sociedad. ¿Cómo puedo impactar yo en la sociedad? Haciendo dos cosas. O haciendo divulgación científica o emprendiendo. Entonces, muchas veces vamos a las conferencias, a los congresos científicos, a los congresos de los tecnólogos médicos, a los congresos médicos, y hablamos, exponemos nuestros pósters, pero con bastantes tecnicismos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no sabemos comunicarlo? Quizás mi colega lo entiende, porque estudió la misma carrera que yo, pero la sociedad en general podrá entenderlo. Entonces es importante de usar esos tecnicismos para empezar a hablar de una forma mucho más accesible, si es que nosotros queremos que nuestra ciencia llegue a la sociedad. Y ya llega este micrófono, el yogur que consumo, todo es ciencia, solo que a veces no lo sabemos, no recordamos que estamos rodeados de ciencia, no recordamos que estamos rodeados de biotecnología, por ejemplo. ¿Y les ha pasado que no saben cómo estructurar sus ideas? Si a veces tengo una idea, pero no sé cómo estructurarla, y ya bueno, tengo una estructura más o menos definida, pero no logro que mi idea tenga el impacto que yo quería. Y justamente porque, como es ciencia, a veces es muy difícil de entender. Y a ti te puede encantar, a mí me apasiona la ciencia, pero quizás cuando esté hablando con un público no científico, quizás no me puedan entender. Entonces, para eso, aparece este modelo, el Research Model Builder Canvas, que se usa para poder reformular los artículos científicos. Voy a hacer de otra forma mucho más accesible los artículos científicos, la investigación que esté realizando, mi proyecto de tesis, porque recuerden, si nosotros mismos, a ver, yo tengo 6 posgrados, ya tengo 6 tesis, entonces imagínense cuando empecé mi primera tesis, yo lo leía y lo entendía, y seguía leyendo para poder entender de qué trataba mi propio proyecto de investigación. Y creo que a la mayoría le va a pasar cuando ya tenga que hacer su tesis o su primer proyecto de investigación. Entonces, imagínate tener un modelo en el cual tú puedas plasmar todo eso, inclusive papers ya publicados que no sean tuyos, en una sola hoja.
Cuando uno hace un modelo de negocios, usualmente le enseñan a hacer el modelo de negocios Canvas. Ese modelo de negocios es, desarrollar un modelo de negocios lo puedes hacer en todo un ciclo, pero también lo puedes hacer en el modelo Canvas en una sola hoja, con 9 estructuras. Este modelo, el Research Model Builder, es similar en cuanto a la estructura, o sea, tiene 9 bloques, pero el contenido es diferente. Entonces, tú vas a poder reformular esta investigación, este proyecto, tu futura tesis, reensamblándolo para producir un resumen que sea visual y mucho más entendible, inclusive para ti. Este es el modelo, pueden observar que está dividido en 9 secciones. La primera es literatura, observaciones y argumentos, preguntas de investigación, contribuciones, muestra de contexto, metodología y diseño, teoría y conceptos, supuestos filosóficos y paradigmas, problema y fenómeno. No se preocupen, vamos a ver uno por uno ejemplos para que se pueda entender. ¿Quiénes de ustedes están haciendo investigación? ¿O han hecho investigación? ¿Alguien más? Ahí está. Ya, perfecto. Entonces piensen en una de las investigaciones que han realizado. Yo le puse un ejemplo para que se pueda entender. Vamos a trabajar sobre ese ejemplo, pero ustedes, una vez que yo dé el ejemplo, piensen cómo sería en su caso, cómo sería con su investigación. ¿Ok? Fíjense que acá, que como les había comentado, puede ser para un artículo científico, paper, para una investigación en curso o para un proyecto, es decir, que todavía no lo he ejecutado. Dice, investigadores de una universidad en Perú evaluaron el potencial antibacteriano de extractos etanólicos. ¿Dónde estás? De extractos etanólicos. No agarro. Bueno, ahí está. De extractos etanólicos obtenidos de hojas de tachuelo, es una planta, utilizada tradicionalmente en la medicina andina mediante ensayos de difusión en disco. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos nuestra plaquita de Petri. En nuestra placa de Petri, ven que debería ser toda transparente si es que no hay bacterias. Pero como uno trabaja con bacterias, lo que se va a hacer es que todo se va a poner opaco por el crecimiento de las bacterias. Previamente voy a poner unos papelitos, serían papeles de filtro, en los cuales voy a embeber el extracto vegetal que voy a estudiar. Sobre todo, en el caso de Perú, que nosotros estudiamos plantas autóctonas. Y nosotros vamos a observar que la bacteria va a crecer, pero va a formar este halo. Eso es lo que vimos con el caso de Alexander Fleming. Este halo es que no hay crecimiento de bacteria alrededor de ese papelito, de ese disco de papel. ¿Y eso es por qué? Porque ese extracto estaría produciendo un compuesto antibiótico para que no llegue a crecer esta bacteria. ¿Okay? Entonces, eso es un ensayo de difusión de disco. Y bueno, se utiliza también la determinación de la concentración mínima inhibitoria, que es el CMI, que es la concentración más baja que va a impedir el crecimiento visible de este microorganismo. Es decir, yo no solamente voy a evaluar la planta, qué parte de la planta es la que tiene este compuesto antimicrobiano, puede ser la hoja, la raíz, cuál de ellas, sino que también voy a evaluar la concentración. Si por ejemplo determiné que esto es la hoja, bueno, ¿a qué concentración del extracto etanólico de esa hoja? Es la mínima en la cual se está inhibiendo el crecimiento de esa bacteria. Eso es el CMI. ¿Ok? Por ejemplo, lo que se encontró en este caso es que el extracto presentaba una inhibición significativa del crecimiento de Helicobacter pylori. ¿Alguien se acuerda o ha visto a qué está relacionado el Helicobacter pylori? Por ahí vi, muy bien. El Helicobacter pylori está relacionado a lo que son las úlceras gástricas, cáncer gástrico inclusive. Entonces, imagínense, los resultados dicen que sugieren que esta planta, el tachuelo, podría contener compuestos bioactivos con un potencial terapéutico. Esa sería la investigación que yo les estoy planteando. Ustedes son de la Universidad de Lima, la mayoría son tecnólogos médicos, así que este es un experimento que pueden entender. ¿Ya? Yo soy más bióloga y estoy en la parte de biología molecular,
y está un poquito difícil entenderlo de esta forma. Vamos a hacerlo así. Bien, entonces vamos a ver problema por ítem por ítem. El primer ítem es fenómeno, problema. ¿Qué busca responder? ¿Cuál es el principal fenómeno involucrado en la investigación? La investigación está ligada a un problema real. Cuando uno hace investigación, yo les mencioné, la investigación se hace para servir a la sociedad. Entonces, el problema que estoy resolviendo es un problema real. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, para lo que mencioné, para el caso que mencioné, sería la infección por la bacteria Helicobacter pylori es responsable de una gastritis crónica. El problema, bueno, ya hay medicamentos, pero hay una resistencia creciente a los antibióticos habituales. ¿Por qué? Entonces, esto va a ser el peor problema de salud pública que se viene, porque todo el mundo se automedica. Al automedicarse, generas resistencia a los antibióticos. Entonces, este es un problema. Ustedes van a los hospitales que te dicen, es multidroga resistente, resiste a ampicilina, penicilina y toda una gama de antibióticos. Por eso es que actualmente se están buscando nuevos antibióticos. Por ejemplo, este es un ejemplo simple, pero actualmente esto se hace con bioinformática. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería el problema para la investigación que ustedes han realizado? Ese problema que acabo de mencionar es un problema real y actual. En el caso de su investigación, ¿lo es? Bien. El segundo paso vendría a ser lo que es la literatura, que busca responder esta pregunta. ¿Cuáles son las áreas de investigación identificadas? Porque a veces uno le cuesta entender cuál es el área en la cual se centra mi proyecto. ¿Cuáles son los papers, los estudios, la literatura clave para esto? Fíjense que todo esto va en una sola hoja, ¿no? Así que tengo que colocar clave, Chirino 2025. Se dan cuenta, no todo el nombre, pero ya tenerlo en mente para tenerlo estructurado y que puedas hacer una investigación excelente. Seguimos. En este caso, el área de investigación, para el ejemplo que les mencioné, sería microbiología y citoquímica. Microbiología porque voy en contra del Helicobacter pylori, esa bacteria. Y citoquímica porque estoy usando extractos vegetales. La revisión, por tanto, tendría que ser de revisión de la literatura, de estudios sobre las plantas medicinales con actividad antibacteriana. Revisión de la literatura de estudios sobre las plantas del género que yo estoy analizando. ¿Por qué del género? Porque eso va a reforzar luego lo que yo estoy investigando. Y luego, en este caso, plantas del género que hayan mostrado compuestos farmacológicos que actúen específicamente sobre el Helicobacter pylori. Entonces eso vendría a ser la literatura que yo vendría a buscar. En el caso de ustedes, ¿qué literatura sería la importante? Podría también reforzar lo que luego va a venir en el paper, en la parte de discusión, ¿verdad? Yo necesito dar una orientación de qué es lo que voy a investigar y qué me refuerza. No es que a mí se me ocurra de la nada, no sé, puede ser de que la pintura inhiba las células cancerígenas. No, ¿verdad? Primero, lo que yo hago es, al contrario, lo que uno hace es buscar literatura, reforzarse con esa literatura para poder hacer y plantear una investigación. El tercer paso viene a ser observaciones y argumentos, que busca responder qué problemas se identifican en investigaciones anteriores, si identifican algún tema, patrón, alguna tendencia, cómo se justifica la importancia o relevancia de este problema, de esta brecha que hay, qué explicación o justificación se proporciona sobre por qué debe abordarse la brecha o el problema de investigación previa. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy poniendo evidencias de efectos antibacterianos en especies emparentadas al género. Claro, ¿por qué se me ocurre esa planta? ¿Solamente porque crece en los Andes peruanos? No, tiene que haber algún tipo de evidencia previa que me diga que pueda hacer que funcione, que pueda hacer que funcione para que me den el financiamiento también, porque para hacer investigación yo tengo que justificar, tengo que argumentar. Mi argumento
extractos vegetales podrían ser fuentes de nuevos agentes antimicrobianos activos contra el Helicobacter pylori, contra esa bacteria. Luego viene preguntas de investigación, hipótesis. ¿Qué busca responder? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son las hipótesis? En ausencia de estas preguntas o hipótesis de investigación, al menos responden qué línea de investigación o enfoque de investigación sigue el artículo, tu proyecto, ¿ya? El artículo científico o tu proyecto. Por ejemplo, la pregunta de investigación podría ser: el extracto de la planta, estoy estudiando, tachuelo, inhibe el crecimiento de Helicobacter pylori, inhibe el crecimiento de esa bacteria. Esa sería mi pregunta de investigación. Creo que para ustedes es más fácil con su investigación pensar cuál es su pregunta. Hipótesis. Hipótesis es: yo creo que el extracto etanólico de esa planta va a reducir significativamente el crecimiento de Helicobacter pylori en condiciones in vitro. Y tengo siempre que especificar, porque yo lo estoy viendo, el experimento, el caso que les estoy mostrando son condiciones in vitro. ¿Qué significa? Yo estoy trabajando con plaquitas de Petri, que es de vidrio. ¿Ya? Esto, por más que fuera un proyecto, yo necesito hacer la parte experimental y darme cuenta si es que funciona o no funciona. Y luego sería el primer paso nada más, porque de aquí falta bastante para estudiar. El quinto ítem viene a ser lo que es teoría y conceptos, que busca responder qué conceptos y teorías se incorporan en la investigación. A ver, yo hago una investigación, ya se descubrió el compuesto X, supongamos. Yo quiero ver, pero lo hicieron con la técnica alfa. Yo lo quiero hacer con la técnica beta. Pero si ya se descubrió, o sea, ¿qué vas a lograr haciéndolo con otra técnica? Estás generando nueva teoría. ¿Se dan cuenta? Pues hay que pensar también. Fíjense que acá dice: se representa la teoría en términos de un modelo, un marco, una perspectiva, conceptos específicos o una combinación de ellos. Por ejemplo, en teoría y concepto, yo podría poner el marco teórico, sería la bioactividad vegetal, la bioactividad de la planta que yo voy a estudiar, el tachuelo. Como estrategia frente a la resistencia antimicrobiana, frente a Helicobacter pylori, pero acá está en términos generales. Y los principios vendrían a ser un principio de fitoquímica, que hay una interacción de compuestos secundarios, por ejemplo, alcaloides, flavonoides. Yo lo que estoy trabajando es con un extracto etanólico y estoy probando, ¿no?, que ese extracto etanólico tiene una actividad antimicrobiana en contra solo de una bacteria, pero dentro de ese extracto, ¿cuál es el principio activo realmente? ¿Son los alcaloides los que tienen ese efecto antimicrobiano? ¿Son los flavonoides? ¿Qué? Eso falta investigar, ¿ok? Pero tengo que tener claro también los límites de mi propia investigación. El sexto paso vendría a ser lo que es la metodología, diseño y métodos. Esto sí, ya creo que si han hecho investigación lo tienen muy claro. Sería responder qué metodología, diseño, métodos han utilizado, qué principios, objetivos, criterios de calidad, fortalezas, características u otros detalles sobre la metodología, diseño o métodos se mencionan y explican. Recuerden que esto no solamente lo pueden hacer de su proyecto, pueden hacerlo de un artículo de investigación publicado por otro autor. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el diseño sería experimental in vitro. Ya habíamos mencionado, experimental porque yo voy a hacer un experimento, no es algo teórico, como puede ser en ciencias sociales, en la parte de economía. Entonces, mayormente yo lo que voy a hacer es revisar literatura y obtener, de acuerdo a mi revisión, un resultado. En cambio, a mí no, esto es, voy a hacer un experimento, si funciona, bien, si no funciona, pues igual también hay que publicarlo, ¿verdad? Bien. In vitro, por lo que ya expliqué, se hacen plaquitas de Petri, en vidrio. Y los métodos serían, por ejemplo, la preparación de ese extracto etanólico de esta planta. Primero voy a hacer el extracto de la planta. 2. Test de difusión en agar para evaluar la zona de inhibición. Ya les mostré cuál era el test de difusión en agar. Poner esos
esos papelitos en el agar. ¿Qué es el agar? ¿Quién está hablando? Nosotros para poder hacer eso cultivamos bacterias, ¿verdad? Si al cultivar la bacteria, en este caso el Helicobacter pylori, lo que uno hace es ponerle un medio, que serían como una sopa, como unos nutrientes. El agar es como una gelatina para que esté sólido y ahí pueda crecer la bacteria. ¿Bien? Y la determinación de la concentración mínima inhibitoria, que ya les había explicado, que es la concentración más baja que impide el crecimiento visible de este microorganismo. Y 4, tengo que usar controles, porque estoy haciendo experimentación. Como sé que realmente es por la inhibición del extracto etanólico que estoy utilizando, que estoy estudiando, o es porque por eso me contaminó, o es otra cosa lo que está haciendo el efecto. Para eso utilizo un control positivo, que vendría a ser el antibiótico estándar, que actúa sobre el Helicobacter pylori, lo que estoy estudiando, y un control negativo, que sería, por ejemplo, el solvente. ¿Okay? La séptima parte, lo que es muestra y contexto, que busca responder qué muestras se utilizarán. El contexto de la investigación jugará un papel importante. ¿Cuáles son las características distintivas del contexto? Y a veces muchas de estas preguntas no te las haces en un proyecto de investigación. ¿Cómo puede afectar el contexto a tu investigación? Estoy en un laboratorio de biología molecular y no trabajo con bacterias. Y de pronto voy a hacer esto, trabajando con bacterias, o al revés. Trabajo en un laboratorio de microbiología y ahora quiero trabajar con células madre. ¿Se imaginan el nivel de contaminación? El contexto entonces sí juega un papel importante, pero muchas veces no lo pensamos. En este caso, primero las muestras. Las muestras serían cepas clínicas, es decir, los voy a aislar de hospitales a este Helicobacter pylori, o la voy a comprar, esas cepas A, T, C, C que uno compra. ¿Cuáles van a ser las muestras que yo voy a utilizar? El contexto vendría a ser lo que les mencionaba, va a ser en un laboratorio microbiológico. ¿Tiene realmente las condiciones controladas del cultivo? ¿O puede ser que por ahí se me contamine, como mayormente pasa? Entonces, controlar ese contexto, esas condiciones. El 8 viene a ser las contribuciones. Y aquí se describen los beneficios de la investigación para los actores del mundo real. Yo les mencioné que nosotros hacemos investigación porque queremos impactar en la sociedad. ¿Cómo voy a impactar en la sociedad si no hay un problema real? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la contribución? ¿Cuál es el beneficio para estas personas? ¿Qué aportes se menciona que se hacen en el artículo o en tu investigación? La contribución es teórica, ya les había mencionado. Ciencias sociales, la contribución mayormente va a ser teórica. Es práctica o experimental, que sería nuestro caso. Si estamos involucrados en el mundo de ciencias de la salud o biociencias, es metodológica, porque a veces también tú puedes hacer un paper describiendo un nuevo método, un método que no se conocía antes, es algo nuevo. Como creen que hay papers de PCR convencional, PCR digital, PCR suicida, PCR touchdown y un montón de PCRs. Todos fueron contribuciones a nivel de método. Bien. O se observan múltiples contribuciones. Eso es lo que tienes que pensar tú de acuerdo a tu proyecto. Por ejemplo, aquí es más que nada el beneficio es académico, una ampliación del conocimiento sobre la bioactividad de la planta, una planta que crece en los Andes. ¿Cuál sería la contribución práctica? Es un posible candidato para el desarrollo de tratamientos alternativos contra el Helicobacter pylori. Y también tiene un potencial interés para las farmacéuticas, ¿verdad? Y el último es supuestos filosóficos y paradigma. Acá tú vas a discutir explícitamente suposiciones filosóficas, es decir, porque a veces yo leo esto y digo, ¿qué está diciendo? Serían perspectivas futuras. ¿Ya? Voy a discutir, hay perspectivas futuras sobre este paper, y ustedes, si se dan cuenta, en la parte de discusión, casi al último te dicen,
y nos faltó investigar tal cosa. Se recomienda investigar eso. A eso se refiere, a esa parte del paper. Ahora piensen ustedes en su propio proyecto. ¿Bien? Si no es así, puedes identificar suposiciones o un paradigma que esté implícito en ese artículo o paper. Y si estamos hablando de perspectivas futuras, si estamos hablando de paradigmas, ¿tendrá algún potencial emprendedor mi proyecto? ¿Ven? Acá ya empezamos a pensar y a unir ambos mundos, la ciencia, tecnología y emprendimiento e innovación. Bien, en este caso vendría a ser un paradigma positivista. Estoy asumiendo que me fue bien en el experimento. O sea, primero, es una investigación cuantitativa porque yo lo que voy a hacer es medir ese halo. Esa zona de inhibición se tiene que medir. Obviamente, van a ver, si inhibe más el halo, la zona de inhibición va a ser mucho más grande. Es investigación cuantitativa. Replicable, y sí, porque se supone que cuando yo hago un artículo científico, pongo todo lo que he hecho. Y por tanto, otra persona lo puede replicar y le tendría que salir lo mismo, ¿verdad? Por eso es replicable. Y se basa en evidencia bioquímica, microbiológica y fitoquímica. Este sería el paradigma. Y el supuesto implícito tendría que ser, bueno, los resultados in vitro, es decir, en la plaquita de Petri, al ser preliminares, pueden inspirar, porque serían las perspectivas futuras, a estudios posteriores, por ejemplo, in vivo, con ratoncitos, y si funcionan con ratoncitos, estudios clínicos que me pueden decir, oye, realmente, no sé, eran los flavonoides, estoy inventando, eran los flavonoides de ese tachuelo lo que funciona como un antibiótico contra el Helicobacter pylori y quizás funcione contra más bacterias. Entonces sí tiene un potencial emprendedor. ¿Ok? Así es como tú lo tendrías que identificar. ¿Y lo llegaron a pensar para su idea o proyecto científico? ¿Para su tesis? Si no, recuerden que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y como les mencionaba en un inicio, a ver. Cuando uno va a hacer un proyecto, muchas veces dicen, no, ya se sabe que esto es, no sé, anticancerígeno, pero se probó con el método 1. Hay que probarlo con el método 2 y tenemos otro paper. Pero si ya se probó, o sea, ¿por qué solamente le cambian la metodología? A veces uno, recuerden, lo que queremos es impactar sobre la sociedad. Y muchas veces nos enamoramos de la idea de publicar, de la idea de un paper más, cuando nosotros deberíamos enamorarnos del problema. ¿Cuál es el problema? Buscar nuevos antibióticos porque actualmente hay demasiada resistencia a los antibióticos debido a que nos automedicamos. ¿Ok? Entonces, al igual que cuando uno emprende, cuando uno investiga, enamórense del problema, no de la idea. Investiga con propósito, investiga para una sociedad mejor. Anteriormente, gente, a ver, levante la mano a quien no le ha dado fiebre alguna vez. Quien no le ha dado, nadie levanta la mano, todo el mundo le ha dado. La gente antes se moría de fiebre. ¿Y por qué ahora no? Porque ahora hay antipiréticos, medicamentos para bajar la fiebre. Eso es ciencia. Ciencia con impacto en la sociedad. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí vivo, más probable. Y como vieron, en el paso número 9 uno busca si es que nuestro proyecto tiene un potencial emprendedor o con las perspectivas futuras van buscando, ¿esto qué más puede ser? Esto inclusive puede ser un emprendimiento. Bueno, les comento, gente, emprender es difícil. Pero emprender en ciencia es aún más difícil, pero no es imposible. Yo me acuerdo que siempre hago esta imagen, es de hecho mi
Choquequirao. Para llegar a Choquequirao, no sé si conocen o han escuchado, uy, no tienen que buscar, Choquequirao. Queda acá en Perú, es el otro Machu Picchu, le dicen. Pero para llegar, ahora dicen que están implementando medios para llegar, pero antes eran caminatas de guías para poder llegar y tener estas preciosas vistas que luego ustedes cuando buscan en Google van a ver. Pero aunque el camino sea cuesta arriba, vale la pena. Entonces, en el caso de emprender en ciencia, lo bueno se hace esperar. Pero, imagínense, a ver, inclusive ustedes, algunos que son estudiantes, cuando tú haces un trabajo, no compras a veces las diapositivas del siglo pasado o algún material del siglo pasado, o te preparas para este ciclo y que te vaya, yo enseño bioquímica, un curso difícil. No buscas material como para prepararte. Y bueno, es así. Por ejemplo, conozco gente que se empieza a preparar para bioquímica antes de que empiece el ciclo, porque ya sabe que lo va a llevar. Ya empieza a leer y todo. Imagínense si no lo hicieran, les iría peor. Igual es para emprender. Tú puedes emprender y caerte 1000 veces, porque lo vas a hacer. Pero imagínate caerte menos veces y acompañado. Y lo puedes hacer, por ejemplo, el incubador Scale te puede ayudar. Te puede ayudar con tus proyectos. Y hay varias incubadoras de su universidad también. Son personas ya con experiencia que te ayudan a emprender para que no te caigas tantas veces. ¿Okay? En este caso yo les presento BioHack Venture o la Asociación de Bioemprendedores. Nosotros nos dedicamos más que nada a potenciar emprendimientos biotecnológicos. Lo que nos diferencia es que nosotros, aparte de tener los mentores que la mayoría de incubadoras tiene de finanzas, producto, marketing, también tenemos mentores en biotecnología que te van a ayudar con la parte científica, PhDs que te ayudan con esa parte científica. Hemos formado alianzas con incubadoras, tenemos redes de inversionistas a nivel nacional e internacional. Hacemos una vinculación entre las startups a las cuales vamos a ayudar a potenciar su emprendimiento y practicantes, porque las startups están comenzando, por tanto requieren la mayor ayuda posible. Y los practicantes, que son estudiantes, lo que requieren es certificación para poder tener un mayor acceso a una convocatoria laboral. Y por tanto van a tener esa experiencia también. Algunos números que nos respaldan: hemos incubado a 15 startups, de ellas 9 están en la parte de escalamiento, tenemos 25 mentores especializados, hemos realizado 22 talleres, más de 130 bioemprendedores en nuestra comunidad, alianzas internacionales con España, con México, tenemos más de 10 verticales de negocios, más de 60 horas impartidas en talleres para biotecnólogos, o sea, para científicos. Y acá les dejo yo el código QR para que ustedes puedan conocer algunos comentarios de nuestros founders. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias, gente.